Y muy buenas noches a todos ustedes. En esta noche les traigo una tacita de té que es la que inspiró el mensaje de esta noche. Y quiero compartir con ustedes lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Eh, ¿Alguna vez te has sentido atrapado? Simplemente como que si estás allí, como que si nada pasa, como que si estás estancado y estás bajo la presión de los problemas, un problema tras el otro, donde pareciera que el tiempo no parece estar a tu favor. Estás bajo un calor extremo, una presión extrema y dices, Señor, ¿hasta cuándo tú me tienes aquí? Pues te digo que el mensaje de hoy se llama una bolsita de té. Y este mensaje viene porque quiero compartir contigo lo que pasa cuando nosotros ponemos una bolsita de té en el agua. Inicialmente, cuando tú pones una bolsita de té en el agua, qué cosa con la cámara que no me, déjame poner, ese es el punto, ok, aquí. Cuando pones la bolsita de té en el agua, pareciera que nada está pasando. Y a veces nos sentimos así, ¿verdad? Que estamos como la bolsita de té, simplemente estamos allí y nada pasa, como que si no hay nada que está ocurriendo. Pero te digo que cuando el agua está a la temperatura ideal y comienza a subir de temperatura, lo que le va a pasar a esa tacita de té es que bajo la temperatura necesaria, cuando está caliente, vas a comenzar a ver que el agua penetra en la bolsa de té y se comienzan los, eh, el contenido, la esencia que está en ese té, se comienza a mezclar con el agua, comienza a producir un aroma. Este es un té de jengibre con limón y puedes oler ese jengibre, ese limón, ese aroma que está viniendo cuando esa bolsa de té está siendo expuesta a la presión de un agua caliente. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con tu vida? Porque quiero que te imagines que esta tacita de té representa tu vida. El agua en la palabra de Dios siempre habla que es la palabra, ¿verdad? Cuando vemos agua en la Biblia significa la palabra, el agua viva. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros le damos nuestro corazón a Cristo, nosotros somos sumergidos, ¿verdad? En esa agua y pareciera que nada está pasando, que el agua está, a ver, eh, todavía se pone como transparente, ahí, que no está pasando absolutamente con el agua, pero con el tiempo y cuando comienzan las presiones de la vida, tú vas a comenzar a ver que esa esencia va a salir, porque el que está sumergido en las aguas del Señor nunca puede quedar igual. Lo que pasa es que cuando te sumerges en el agua y vienen los problemas, tiene que haber una transferencia de poder, del poder de la palabra de Dios unido a lo que está en ti, va a producir que esa esencia salga de ti. Entonces estoy aquí esta noche para recordarte de que debemos pensar que en los momentos de presión, en los momentos que esa agua calienta, en el momento que pareciera como que todo está a full, que tú dices, Dios mío, ya yo no aguanto más, que te acuerdes de esta reflexión de la tacita de café, de la tacita de té, y quiero ahora compartir contigo una historia que está en la Biblia y tú probablemente la conozcas muy bien y la hemos hablado antes, y es la historia de Lázaro. Si me pueden decir, si pueden ver los versículos, está en Juan capítulo Sí, 11, ¿sí? Juan sí, capítulo sí. 11, perfecto. Y si me dan un segundo, ahora pongo mis notas donde van. Ok, entonces, quiero ahora poner esta analogía de la tacita de té con una historia que está en la Biblia, en la que te puedes identificar, porque esa tacita de té esperando que algo pase, esperando que haya una infusión entre el agua y el té, a mí se me parece mucho a la historia de Lázaro, porque cuando María y Marta estaban esperando que ocurriera el milagro antes de que él muriera, y resulta que Jesús
tomó su tiempo para llegar. Y quiero que leamos la historia juntos para que tú veas cómo este esperar trabaja en esta historia. Porque Jesús estaba preparándose para sorprender a todos con un milagro más grande de lo que María y Marta creían, porque María y Marta estaban esperando la sanidad de su hermano Lázaro, pero Jesús estaba preparando el milagro de la resurrección de Lázaro. Entonces, hubiese sido mucho más fácil, ¿verdad? Si para María y Marta ellas hubiesen sabido, oye, el maestro va a llegar, ya yo sé lo que viene, y eso les hubiese dado a ellos seguridad. Pero la cuestión es que eso no hubiese tenido ningún valor para lo que Jesús quería hacer en la vida de María, de Marta, de los discípulos y de todos los que están envueltos en esta historia. Vamos a leerla juntos y vamos pasito a pasito. Comienzo a leer en Juan capítulo 11 y comienza así en el 1. Dice, un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. O sea que eran Lázaro, María y Marta eran hermanos. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y los secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía, Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Y sabemos que Lázaro y Jesús eran buenos amigos. Ahora dice, cuando Jesús oyó la noticia, dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Ahora, quiero parar aquí un momento en este versículo 4, porque dice que cuando Jesús oyó la noticia, él dijo, esto no acabará en muerte. Pero te recuerdo que en el momento de esta historia no había celulares. De modo que María y Marta no tenían idea de la palabra que nuestro Señor Jesús había dicho de que no acabaría en muerte. Hubiese sido genial si en ese momento hubiésemos hecho una llamada en conferencia y Jesús le hubiera dicho, Marta y María, no se preocupen, ya voy en camino. Su hermano va a morir, pero no se preocupen que yo voy a llegar para resucitarlo. Tienes que pensar qué fue lo que pasó por la mente de Marta y María, porque quiero recordarte que en la espera, en esa espera, así como te enseñaba en la tacita de té, en la espera, cuando pareciera que nada está ocurriendo, es que Dios está trabajando un milagro. Así que si estás como esa bolsita de té, esperando a que Jesús venga porque le mandaste un mensaje al cielo, le pusiste tu petición al Señor, Jesús, necesito que vengas a mi rescate, y tú no ves que nada está ocurriendo, que todo se está poniendo de mal en peor, quiero que pienses en María, en Marta y en esa bolsita de té que está simplemente ahí sentada esperando que ocurra algo. Ahora, seguimos leyendo. En el versículo 5 dice, aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Ahí voy a parar otra vez, porque quiero señalar aquí que los retrasos en la vida vienen con lecciones para aprender y madurar. Estamos viendo en esta historia que no solo llamaron a Jesús con urgencia, pero que Jesús dice, voy a quedarme 2 días más. O sea, estoy retrasando aún más llegar allí. Entonces, cuando hay un retraso de parte del cielo, quiero decirte que hay una lección en esa espera. Hay algo, así como te mostraba, porque en la espera es donde se saca la esencia de esa bolsita de té. Entonces es donde saca Dios la esencia de lo que está en tu corazón. Es donde la fe se pone en acción, porque realmente tus ojos no pueden ver lo que quieres ver y solo la fe te llevará a poder ver más allá.
Ahora, si del versículo 6 nos movemos al versículo 11, porque lo que pasa es que cuando Jesús le dice, me voy a tardar 2 días más, los discípulos comienzan a argumentar con él, pero si casi nos apedrearon allá y cómo nos vamos a ir de regreso. Y entonces Jesús le dice a ellos, es que Lázaro está dormido. Y fíjate, dice así, después agregó en el 11, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Señor, dijeron los discípulos, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor, porque ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Podemos ver aquí, quiero hacer una pausa aquí, porque a veces malinterpretamos lo que Jesús nos está diciendo. Fíjate, les estaba hablando claramente, les estaba diciendo él está dormido, refiriéndose a que estaba muerto, pero había algo en la manera de pensar de los discípulos que no dejaban ver de que Dios podía hacer algo aún más allá de lo que ellos estaban imaginando. Dice en el versículo 14, por eso dijo claramente, para que vea que Dios nunca te va a dejar en duda, Él les clarifica, Lázaro está muerto. Y por el bien de ustedes, escucha esto, me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Entonces, quiero aquí poner un punto, que los planes de Jesús no siguen ni nuestro tiempo ni nuestra lógica. Para María y para Marta, ellos querían que Jesús llegara en el momento que ellos llamaron. Para los discípulos, ellos decían lo mismo, vamos a llegar, él está dormido, él no está muerto, vamos a llegar porque tú, maestro, vas a hacer el milagro y lo vas a sanar. Porque a veces nosotros queremos decirle a Dios en qué momento y cómo lo va a hacer. Y Jesús aquí, fíjate que él le dijo a los discípulos, me alegro, o sea, por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos se nos hace más fácil creer que alguien será sanado a que alguien será resucitado. En el momento que llega la muerte, uno dice, punto y aparte, se acabó. Mas sin embargo, Jesús nos asoma que Él puede ir más allá de lo que es un imposible. Él puede ir más allá de lo que es el tiempo y Él va más allá de lo que es la lógica. Y fíjate, es tan así que viene Tomás, dice en el 16, Tomás, al que apodan el gemelo, les dijo a otros discípulos, vamos nosotros también y moriremos con Jesús. Fíjate la incredulidad de Tomás en este momento, porque él lo que está diciendo, nos van a matar en el camino porque vinimos de que casi nos apedrearon y nos persiguieron. Y él ni siquiera está pensando, este Tomás ni siquiera digirió lo que Jesús le estaba hablando, de que iban a ir a hacer un milagro, de que Dios iba a hacer algo en la vida de Lázaro. Entonces, y leemos en el 17, dice, cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén, y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Quiero que te imagines por un momento lo que estaba pasando en esa casa. La desesperación de María y Marta. Todo el mundo llega, han pasado 4 días, llega todo el mundo a llorar con ellos y a consolarlas, pero Jesús todavía no aparece. ¿Tú has llegado en algún momento donde dices, Jesús, ¿dónde estás? Jesús, ¿dónde estás que no te veo? Jesús, ¿dónde estás que llegas tarde? Señor, ¿dónde estás que ya mi milagro, el tiempo de mi milagro ya pasó? Y fíjate lo que pasa aquí, que en el 20 dice, cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto.
Para mí eso es un clamor de desespero. Cuando dices, Señor, si tú aquí hubieses estado, yo le voy a poner un poquito de drama al estilo latino. Padre, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto, porque yo puedo sentir la desesperación que Marta está sintiendo. Acuérdate, esta es la misma Marta, ¿verdad? Que siempre estaba preocupada y angustiada. Sabemos en otra historia de la Biblia que Marta era así, preocupada, afanada. Y yo me imagino que esto fue como un reclamo. En la forma de pensar de Marta, Jesús llegó tarde. Precisamente le está diciendo si hubieses llegado antes. Pero cuando el maestro lo visita, ahí es donde ocurren los milagros. Es en la presencia, en la sala, en el trono, en el lugar santísimo donde se manifiesta el milagro. Es cuando en esta bolsita de té donde está el agua con el té se mezcla. Es una sola presencia donde los dos llegan a ser una sola sustancia. Porque ya no es ni té ni agua, ahora es uno solo, un solo producto, todo unido. Y allí es donde el milagro se manifiesta. Fue en el momento que Jesús entra en medio de la dificultad, en medio del imposible. Allí Jesús llegó en el tiempo preciso. Jesús no estaba tarde, Jesús llegó en el tiempo preciso. Estaría tarde para la manera de pensar de Marta y María, pero no estuvo tarde para el propósito que él quería cumplir. Y en la historia vemos que el propósito era que los discípulos pudieran creer, porque los discípulos, aunque habían visto los milagros de Jesús, todavía dudaban. Y tenías a una María y una Marta que le estaban prácticamente diciendo a Jesús cómo iba a sacar a su hermano del problema en que estaba, de esa enfermedad. Ahora, dice en el versículo 22, si seguimos leyendo aquí, dice, pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Este es ahora, Marta está hablando y dice, yo sé, Señor, que llegaste tarde, pero todo lo que tú pidas yo sé que Dios te lo da. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. O sea, todavía Marta está pensando, llegaste tarde. Porque sabes que, lógicamente hablando, para Marta el milagro ya no era posible. Porque la lógica, y aquí quiero darte otro punto, la lógica se interpone en el camino de la fe. Cuando comenzamos a analizar, a pensar de cómo es que Dios lo va a hacer y metemos la lógica de por medio, la lógica se va a interponer a la fe, porque donde hay fe no hay lógica. Jesús no funciona con lógica. ¿Cómo me dices tú que de un par de panes y de 5 pececillos come una multitud entera? Eso no tiene lógica, pero fue el milagro. Como no tiene lógica tampoco resucitar un muerto, pero allí es donde está el milagro. Entonces en el 25 dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Y aquí esta es mi pregunta para ti en esta noche. ¿Tú puedes creer que lo que Dios te ha prometido lo va a cumplir? Aquí está Jesús en medio de tu problema más difícil, en medio de que tú dices, Señor, se me pasó el tiempo, Señor, esto ya no tiene compón, esto ya no tiene una solución, y Dios te está diciendo, ¿me puedes creer? En lugar de Marta, ponle tu nombre. ¿Me puedes creer que lo voy a hacer? Así que quiero animarte hoy a que creas que incluso aunque pareciera que se acaba el tiempo, aunque pareciera que las cosas no están funcionando, aunque pareciera que el punto de tu milagro, el momento preciso para que el milagro ocurriera, ya se fue, si crees que nada tiene sentido, estoy aquí para decirte que hay esperanza, que tienes todos los ingredientes perfectos para que se produzca un milagro en tu vida y que todo lo que tienes que hacer es sumergirte en la presencia de Dios y dejar que tu esencia se extraiga con sus aguas vivas.
Estoy aquí para recordarte que aún Dios no ha terminado contigo, que aún Dios está haciendo algo. Tu tacita de té no ha terminado todavía. Es en la espera donde esa esencia es extraída. Créele a Dios hoy. Confía en Él y Dios hará. Que tengas un día muy bendecido y comparte con otros estos mensajes. Suscríbete a nuestro canal y Dios te bendiga mucho.